Buenos días, profe. Muy bien, muy buenos días con todos, muchachos. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos, ya se doy pidiéndote por favor que mantengas tu cámara encendida. Con la cámara apagada. Ya saben ya. El que tiene cámara, el que tiene la cámara, voy a bajar 3 puntos centrales, ¿ya? Así que encienda su cámara. Dije cámaras encendidas. Te voy a bajar 3 puntos, ¿ah? Bien, acto seguido voy a tomar asistencia. Cuando escuches tu nombre dices presente. Arroyo. No está Arroyo. Burneo. Presente, profesor. No está Cabezas. Chipana. Presente. Condori. Presente, profesor. Durán. Presente, profe. Flores. No está Flores. ¿No? Presente. García. García. No está. Goñe. Presente. González. Presente. Grimaldo. Guisado. Presente, presente. Guamán. No está Guamán. Justamaita. Presente. Lazo. Presente. Yoshi. Presente. Gustavo. Presente. Oreb. Presente. Olivera. Presente. Pacheco. No está. Quispe. Presente. Quispe, Palacincio, Mara. Presente. Presente, profe. Retamoso. Presente. Iba. Presente. Homero. Presente. Tineo. Presente. Presente, profesor. Vázquez. Presente. Velázquez. Presente. Ma. Presente. A ver, los que llegaron tarde, vuelvo a tomar asistencia. Arroyo. Cabezas. Flores. Presente. Presente, profesor. Guamán. Pacheco. Presente. Pacheco. Pacheco. ¿Quién fue la última que me habló? Woman, profe. Listo. Cierro entonces. Vamos y ya está. Ok, bien muchachos.
El día de hoy tenemos otro tema muy importante. Seguimos con el enlace químico, esta es la última parte. Pero vamos a ver un tipo de enlace que se puede decir que gracias a eso también es posible que tenemos ciertas sustancias en nuestra vida, ¿no? Hace posible incluso fenómenos físicos y químicos de esta vida. Por ejemplo, gracias a esto tenemos sustancias como el agua, como el ácido clorhídrico, ¿no? Podemos conocer algunas características de ciertas sustancias de acuerdo a ello, su punto de fusión, su punto de ebullición, ¿no? Tipo de su consistencia, estructura, ¿no? Propiedades, etcétera, etcétera, que nos ayudan a determinar el uso de esta sustancia, ¿no? Debido al tipo de enlace que representa, ¿no? Entonces, más que todo es el reconocimiento de las sustancias, ¿no? Y saber que estos enlaces también son débiles con respecto a los enlaces interatómicos. ¿Recuerdas que te había dicho que había enlaces, dos tipos de enlace químico? El enlace interatómico que se daba entre átomos, por eso dice interatómico, y el enlace intermolecular que se da entre moléculas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. En las fuerzas intermoleculares, o mejor dicho, el enlace intermolecular. Entonces, título, fuerzas intermoleculares. Ok, entonces en las fuerzas intermoleculares tenemos para empezar la primera que es el enlace dipolo-dipolo. Su propio nombre lo dice, ¿no? Dipolo-dipolo. O sea, aquel que presenta polos. ¿Cuántos? Dos polos. Dos polos. Y se puede decir que este enlace se da para aquellas moléculas que son polares, generalmente. ¿Ya? Para moléculas polares. Moléculas polares. Mi pregunta es, la semana pasada aprendemos a reconocer cuándo una molécula es polar y cuándo es apolar. Quispe, Joanis. Sí, profe. Sí, ¿no? Cuando una molécula es polar cuando tiene pares libres de electrones, su átomo central, y una molécula es apolar cuando no tiene pares libres, ¿no? Y también por la simetría. Entonces, por ejemplo, directamente un ejemplo, a ver. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, ¿no? Por aquí está el cloro, por aquí está el hidrógeno, perdón. Por aquí está el hidrógeno, por acá está el cloro, por aquí está el hidrógeno, por aquí está el cloro, hidrógeno, otra vez el cloro, otra vez el hidrógeno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mira, a ver, el hidrógeno tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa, entonces por eso se enlaza. Entonces, voy a buscar otra vez a otra molécula que tenga lado positivo, pues, ¿no? El hidrógeno positivo, y vuelta se une con el otro cloro que carga negativa. Otra vez se une con el hidrógeno que tiene un polo positivo y se une con el otro que tiene un polo negativo. Otra vez el cloro negativo se une, el polo negativo se une con el polo positivo porque se atraen. Y así sucesivamente va a seguir esto como cadena, ¿no? Se unen las moléculas del ácido clorhídrico. Por eso se llama dipolo-dipolo, porque tiene dos polos, uno positivo y otro negativo, pues, ¿no? Ahí está, mira. Es el ejemplo del agua, es el ejemplo del ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque son moléculas polares, pues, ¿no? La palabra polar significa de polo, pues, ¿no? O sea, presenta polo, positivo y negativo. ¿Verdad? Siguiente tipo de enlace, el famoso enlace puente de hidrógeno.
que es más conocido como, justamente como EPH. EPH. Escúchame, el enlace puente hidrógeno es uno de los enlaces dipolo-dipolo. O sea, el enlace puente hidrógeno es parte del enlace dipolo-dipolo. ¿Ya? Es parte. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos que van a estar acá, te vas a dar cuenta que van a formar, tienen un lado positivo y un negativo. Pero exclusivamente, ¿cuándo se da? Exclusivamente, específicamente, se da cuando el hidrógeno se une a elementos de alta electronegatividad como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Acuérdate del FON. ¿Ya? Del FON. A ver, Olivera, ¿de qué te vas a acordar? ¿Ya? Entonces, por eso se llama puente hidrógeno, porque es cuando el hidrógeno se une a cualquiera de estos elementos electronegativos. ¿Ya? Entonces, cuando se ven unidos, ya, entonces ese es un enlace puente hidrógeno. Es por eso que el ejemplo más común que se puede citar de enlace puente hidrógeno es del agua, ¿no? El ejemplo más común es el agua. ¿Por qué? Porque se une, pues mira, acá tenemos el hidrógeno, por aquí el oxígeno. Hidrógeno acá. Y sigue la cadena, ¿no? Mira, oxígeno acá, otra vez oxígeno acá. Y sigue la cadena, ¿no? Entonces, el hidrógeno se está uniendo al oxígeno. Es altamente electronegativo, ¿sí o no? El hidrógeno se une al oxígeno. El hidrógeno se une al oxígeno. Es altamente electronegativo, ¿no? Ahí lo tienes. El ejemplo del H2O. Si te das cuenta, también siguen las cargas, mira, ¿ves, no? El hidrógeno tiene carga positiva, el oxígeno negativo. Entonces, siempre se buscan positivo y negativo. Ahí están los dos polos. Por eso, como se ven los dos polos, entonces por eso es que también se considera como un enlace dipolo-dipolo, pues, ¿no? Porque va a presentar los dos polos negativo y positivo. ¿Te diste cuenta? Sí. Y por último, tenemos el enlace fuerza de London. También le llaman dispersión de London, le llaman. Fuerza de London. ¿Ya? ¿Dónde se da esto? Esto se da en moléculas. ¿Ya? Ya sabes quiénes son moléculas apolares, ¿no? Tanto los gases como los gases diatómicos o aquellos que su átomo central no presenta enlaces libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el oxígeno es el oxígeno molecular es un gas diatómico, o mejor dicho, una molécula apolar, entonces ahí habrá enlace fuerza de London, ¿no? El oxígeno doble enlace con el oxígeno. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Listo, eso es todo lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces, toma nota de esto. Y empezamos a desarrollar el libro. Te voy a dar 6 minutos.
Obviamente, pues, me preguntan por el interno, ¿cuándo sé que es negativo y cuándo sé que es positivo? Obviamente el negativo va a ser quien tenga más electronegatividad, pues. ¿Quiénes son los elementos más electronegativos? Los no metales. O sea, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, ¿no? Y el hidrógeno viene a ser positivo porque su electronegatividad no es tan alta como la de los no metales. ¿Ya? Por esa razón. ¿Listo? Aclarado eso, toma nota entonces.
Ok, listo muchachos, tiempo. Arrancamos con las preguntas. Libro, vamos con el libro en la mano, ¿ya? Creo que mucho tiempo ya te he dado para copiar. Vamos, libro. Empezamos con la fiesta. Profe, el libro no. No me digan que no tienen hasta el día de hoy el libro. Profe, yo no tengo libro. Bueno, chicos, si no tienen libro, entonces van a tener que copiar en su cuaderno. Y si es que logran a tener el libro, lo copian ahí. O en todo caso, tomen de captura los ejercicios que estamos avanzando. Y ya pues luego te pones al día, ¿no? Para que te guíes también si no tienes libro. Por eso hay una página. Sí, la página que vamos a ver es la página 304. No, 364. ¿Ya? Ahí vamos, comparto pantalla. Ahí estamos. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Empezamos. Empiezo a trabajar con 3 alumnos ahorita, ¿ya? Empezamos con los 3 primeros. Vamos a trabajar de décimas en décimas, ¿ya? O sea, de 10 en 10. Por ejemplo, toca el 1, que es Arroyo, y acompaña el 11, que es Goñe, y después el 21, que es Pacheco. Así, ¿no? De 10 en 10. ¿Ya? Listo, Arroyo, empiezo contigo. Arroyo. ¿Estás? No está, ¿no? No está Arroyo, entonces voy a comenzar con Goñe. Goñe. Sí, profe. Ok, vamos a analizar la primera pregunta. Dice, con respecto a las fuerzas intermoleculares, ¿verdadero o falso? ¿Se refiere a las interacciones que existen entre moléculas? Verdadero. Verdadero, claro que sí. Chicos, como es pregunta teórica, su respuesta debe ser rápida. No hay mucho que analizar ahí. Muy bien, 3 puntos. Goñe. Ahora vamos con Pacheco. Pacheco. Sí, profe. Segunda pregunta dice, ¿las fuerzas intermoleculares son más intensas respecto al enlace covalente de la molécula participante? Analiza, escúchame. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero calentar agua, ¿quiénes se romperán primero? ¿Las moléculas o los átomos? Entonces, de acuerdo a eso, contéstame la segunda premisa. ¿Es verdadero? No te escuché, ¿cómo dijiste? ¿Es verdadero? Verdadero, pues no me lo digas, no dudes, es verdadero, porque son... Perdón, no, ¿qué estoy diciendo? Te estoy engañando. Es falso, porque si son más extensas respecto al enlace covalente que lo forman, no. ¿Por qué? Porque el enlace covalente se da entre átomos, y tú sabes que el conjunto de átomos forman las moléculas. Entonces, en el ejemplo del agua que te estoy poniendo, cuando calientes agua, primero tienen que romperse los enlaces moleculares para después romperse los enlaces interatómicos, pues. Los enlaces interatómicos, como el covalente, el metálico y el iónico, son más fuertes que los enlaces intermoleculares, son más difíciles de romperse. Un punto al menos por la intervención. Hay que ser más analíticos, ¿eh? Bien, y me despido con Velázquez. Velázquez, ¿estás o no estás? Sí, profe. Última dice, ¿permite explicar las propiedades químicas de las moléculas tal como la temperatura de ebullición? Yo te pregunto, en primer lugar, ¿la temperatura de ebullición es una propiedad química o física?
Física. Física. Entonces, ¿será verdad o falso? Falso. Falso, pues. No puede ser. Los enlaces intermoleculares nos ayudan a determinar si una molécula tiene punto de ebullición bajo, tiene alto, ¿no? Esa propiedad física, pero no es química, es física. Esa es la alternativa, ¿no? Muy bien, 3 puntos para Velázquez. Siguiente, verdadero y falso. Una pregunta interesante, ¿eh? A ver, léenos, por favor, Renato Guisado, ¿qué dice? Ya, el pentano C5H12 es un compuesto polar y se encuentra en forma líquida a temperatura ambiental. Al calentar eleva su temperatura hasta ebullir a 36 grados. La gráfica muestra en 2 momentos al pentano que se diferencian en la temperatura. Ahí ven. Ya, o sea, el pentano es un compuesto polar, dice, ¿ah? Mira, ebulle a 36 grados centígrados. Imagínate, con respecto al agua, el agua ebulle a 100 grados centígrados, ¿no? Y obviamente acá en A está a menos temperatura porque sus moléculas están más estáticas. En cambio en B está a más temperatura porque se alocan sus moléculas, ¿no? Mira, se mueven más rápido. Entonces, con respecto a eso, vamos a desarrollar las 3 preguntas. Empezamos con Burneo. Burneo, ¿estás? Sí, sí, pues, En A hay mayor temperatura, ¿verdad o falso? falso, la segunda creo que es temperatura. Ujú. 3 puntos para Burneo. ¿Ves? Así de simple, cuando estás atento, respondes nada más y ganas puntos. 2, en ambos recipientes el líquido está... A ver, ¿para quién participa ahora? Grimaldo, ¿estás? No está Grimaldo. Entonces, Quispe, Xiomara, Antonella, lee y En ya. En ambos recipientes el líquido está formado de moléculas unidas por fuerza de London, ¿verdadero? verdadero, porque si es una molécula polar en ambos casos, igual, ¿no? Muy bien. 3 puntos. Antonella. Termino con Yarma. La última. Yarma, ¿estás? Sí, profesor. Lee y responde. En B se rompen y se forman fuerzas intermoleculares. Acuérdate de lo que le dije a tu compañera en el anterior ejercicio. Si elevo la temperatura, ¿quiénes se rompen primero? ¿Las fuerzas intermoleculares o las fuerzas interatómicas? Creo que las fuerzas interatómicas. No has entendido. Es las intermoleculares. Ya les dije, las moléculas son más débiles que las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas interatómicas. Entonces esto es falso. Acá ya se rompe. Si elevas la temperatura, rompes los enlaces intermoleculares. No se forman, se rompen más bien. Mándame una moto por ahí, una moto. ¿Cómo dice? Se rompen y se forman. No, se rompen sí. En vez de, no entiendo. Dicen en vez se rompen y se forman. En vez se rompen las fuerzas intermoleculares sería. ¿Qué te pide? Las correctas. Solo uno nomás, ¿no?
Ya, arma, un punto al menos por el intento. Vamos, siguiente. Profesor, pero ahí te dice que indique cuál es correcta. O sea, Solamente uno. no hay alternativa. Pero no hay alternativa. ¿No sería la A? Esa es la primera. En A la temperatura es mayor. Por eso. La segunda también era verdadera o falsa. ¿Verdad, no? Ah, ya, solo dos debe ser, ¿no? Sí. Por eso digo, acá está más planteada en la 3. Debería ser se rompen nada más. Porque se rompen y se forman. No tiene sentido. Entonces, debería ser se rompen nada más. Para que ahí se haga alternativa y sería 2 y 3 las verdaderas. ¿Ya? No se forman. Entonces vamos con la siguiente. 3 dice, el etanal, cuya fórmula es esta, y acá está desarrollada, es un líquido incoloro volátil que bulle a 21 grados centígrados, con un color característico ligeramente afrutado, y cuya estructura Lewis es la siguiente. Determine verdad o falsedad. Primera pregunta, analiza bien. Responde. Cabezas. ¿Estás? Sí, profesor. El de Van der Waals es como si fuera dipolo dipolo. Dipolo dipolo. Esta molécula presenta dipolo dipolo. ¿Qué tipo de molécula es esta? ¿Polar o apolar? Polar. Polar, ¿sí o no? Porque tiene varios polos. Tiene varios polos, ¿no? Aquí no hay simetría. El oxígeno es electronegativo y jala. Entonces, ¿es verdad o no? La 1. No. ¿Cómo que no? Si me estás diciendo presenta en este dipolo dipolo, polar viene de dipolo dipolo, eso es verdad. Las fuerzas de Van der Waals también se le conoce como dipolo dipolo, estoy diciendo. Un punto por el intento. Guisado. ¿Estás? Sí, profe. Dice, no poseen electrones polarizables. ¿Qué dices? No puse verdadero. Verdadero. Eso es falso. Porque sí posee electrones polarizables. Se supone que si es una molécula polar, entonces va a presentar electrones polarizables, que presentan polaridad. No posee, sí posee, más bien. Un punto. Ispe Joanis. Ya.
A 30 grados centígrados se encuentra en fase gaseosa donde las fuerzas intermoleculares son despreciables. ¿Verdadero? Verdadero, claro. Pues, ¿por qué? Por lo mismo que estamos explicando desde hace rato. Que mira, ahí te dice que a 21 grados centígrados ebulle nomás, o sea, se va a formar gas. A 30 será más todavía vapor, ¿no? Las fuerzas intermoleculares ya se han roto ya, ¿no? Ya se han roto por completo, porque cuando tú calientas, una sustancia rompe las fuerzas intermoleculares de arranque, ¿no? Entonces, ya son despreciables, no se aprecian. Muy bien, 3 puntos. Joanis. La B, ¿verdad? Cuatro. A ver, léenos, Antonella Quispe. Ya, profe. A cada molécula le corresponde al menos una estructura Lewis, que permite encontrar la geometría molecular respecto a un átomo central. Este permite explicar el tipo de interacción entre las moléculas del compuesto químico. E indica el compuesto químico cuyas moléculas no pueden interaccionar por enlace hidrógeno. ¿Enlace qué? Hidrógeno. Por enlace puente hidrógeno. ¿O se acuerdan del enlace Del puente? puente hidrógeno. Para ese ejercicio tienen que acordarse del FON. ¿Se acuerdan del FON? Entonces, vamos a ver. Participamos con 4 o 3 de ustedes. Empiezo con Chipana. ¿Estás? Sí, profesor. Ok, Chipana. El primero, ¿presente enlace puente hidrógeno, sí o no? La A. Sí, Sí, ¿por qué sí? porque tiene todos los electrones No, llenos. no es esa la respuesta. Sí, sí es, pero ¿por qué? Fácil, respóndeme así, mira, le estoy diciendo, acuérdense del FON, ¿por qué? Porque el hidrógeno se une al oxígeno, nada más, ¿no? Les estoy diciendo que cuando se une al FON, al flúor, oxígeno, nitrógeno, ya me forma un enlace puente hidrógeno, es suficiente. Además, este de acá lo he hecho como ejemplo al principio, ¿no? Tienen que estar más atentos, ¿ah? 2 puntos nada más. Vamos con Guamán. ¿Estás? Sí, profe. Ya, Guamán, dice acá, la segunda, ¿será o no? A ver, analízalo bien. No, No, ¿por qué no? Sí está bien la respuesta, es no, pero ¿por qué no? porque no se está, no está, no está unido directamente. ¿Quién? No está unido directamente a quién. El hidrógeno, Ujú, claro, el hidrógeno no está unido a un elemento electronegativo como el oxígeno, ¿no? Está unido al carbono. El carbono no es altamente electronegativo. No es parte del FON. 3 puntos. Ahora voy con Quispe Allison. ¿Estás? Sí, profesor. Ya, la siguiente. ¿Formará o no formará enlace puente hidrógeno? Sí, profesor, sí. ¿Y forma? ¿Por qué forma? La respuesta está bien, pero ¿por qué forma? Dime.
Bueno, no. Claro, porque el hidrógeno está conectado al oxígeno, ¿no? Entonces ahí va a haber un enlace puente hidrógeno. 3 puntos. Y la última es para Condori. ¿Estás? Sí, profesor. Sí, es correcta porque ahí está interactuando el hidrógeno con el oxígeno. ¿Cómo? Sí, es correcta porque ahí está interactuando el hidrógeno con el oxígeno. No, ¿dónde está el oxígeno? El nitrógeno y el hidrógeno. Ah, ahora sí, pues el nitrógeno con el hidrógeno. ¿Dónde están los oxígenos? Oxígeno. Sí, Ya. nitrógeno y hidrógeno. El nitrógeno es parte del FON, ¿verdad? Entonces está bien ahí. Condori, 3 puntos. Ok, por eso la respuesta es la C acá. Siguiente. Dice, en un laboratorio de fisicoquímica se analiza algunas propiedades físicas de los siguientes compuestos químicos. En el laboratorio de física se analizan algunas propiedades físicas de los siguientes compuestos químicos. Pasaremos a los compuestos. Etano, etanol y etanol. Con respecto al anterior, indique las proposiciones incorrectas. Vamos con la primera, a ver. Justamaita. Sí, profe. La primera. ¿O falso? Las tres son moléculas polares. No. No, pues. Muy bien. ¿Quién es? A ver, Justamaita, ayúdeles a tus demás compañeros. ¿Quién sería? ¿El etano es polar o apolar? Profe. ¿Mm? El etano es apolar. Porque no tiene pares libres. Sus átomos centrales. Este es porque el oxígeno jala, es muy electronegativo, jala. Y además, ya lo vimos, ¿no? No tiene su átomo central posee polos. Este también es polar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, el oxígeno jala. Y aparte que jala, no hay simetría, ¿no? Hay polaridad acá, ¿no? Mira, tiene polos, dos polos, polaridad. Entonces, la siguiente, ya, me imagino que ya notaron, ¿no? La siguiente premisa, a ver, Justamaita. 3 puntos. Retamoso, ¿estás? Sí, profe. Sí. Está 2. Es
¿Verdadero? Es verdadero, el etanol es un líquido. Eso es por teoría. Formol, pues. ¿Saben qué es el formol? ¿Sabes qué es el formol, Cretamoso? Le escuché, pero no me acuerdo. El formol le echan a los muertitos para que no huelan. Le ponen acá unos algodones en la nariz para que no desprendan ese olor de cadáver fuerte, ¿no? O también sirve para conservar algunos órganos, ¿no? Le ponen en formol un órgano, por ejemplo, qué sé yo, un cerebro, ¿no? Un cerebro de un animal, y lo tienen en formol. O un hígado, lo que sea. ¿Entendiste, Cretamoso? Sí, profe. Dime, ¿dónde se encuentra el formol? ¿Para qué sirve? Para los muertos y en los órganos. Para los muertos, para que revivan. No, o sea, como para que no huelan. Allá especifica, pues. Ya, a ver, un ratito.
Ya, muchachos, disculpen. Un líquido asociado significa un líquido, o sea, respecto al tipo de compuesto. Ok, la última pregunta. El etanol. Trabajo ahora con a ver quién falta. Durán, ¿estás? Sí, profe, acá estoy. La 3 es correcta, profe. La 3 es correcta. La temperatura de ebullición es, ¿qué te preguntan? Por la temperatura de ebullición, La ¿no? temperatura de ebullición. El etanol, ¿a cuánto? A ver, confírmame, ¿a cuánto está? ¿Cuántos grados centígrados? Ebulle. O sea, profe, ¿el etanol a cuántos grados está? ¿A cuántos grados es su punto de ebullición? 25. ¿25? A 25. O 25. 25 grados centígrados es su temperatura de ebullición. Cerca de 80 ya. 80. Grados centígrados, pues. Ay, pues se me olvidó. El agua es a 100. El agua ebulle a 100. El etanol ebulle a 20, ¿no? Y el etano, que es un gas, ebulle a menos 89, mira. Ve. No, o sea, está bien la respuesta que has dado, pero solamente quería ver si sabías las temperaturas de ebullición. Ya, pero está bien la respuesta. Entonces, ¿cómo queda, muchachos? ¿Verdad, verdad Es la de... y falso, no? Correcta, 2 y 3, claro, la B. Ya duran 3 puntos igual. Vamos con la siguiente pregunta. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones que surgen cuando las moléculas están muy próximas a su intensidad. Guarda relación inversa a la distancia de separación. Al respecto, indique las proporciones correctas. O sea, de acuerdo a... La fuerza de Van der Waals ya te dije que son los enlaces dipolo-dipolo. Es lo mismo. Ya, es lo mismo. Entonces, ¿quién participa para la primera? A ver, Lazo. ¿Estás? Profe, ¿me escucha? Sí. A ver, la primera. Ya, profesor. La primera es falso. Ocurre entre moléculas dipolares permanentes o moléculas dipolares temporales. ¿Por qué es falso? Porque solo en dipolares permanentes. Ujú. Claro, temporales, ¿no? Temporal significa que solo por un momento. Ok, 3 puntos. Rivas, ¿estás? No está Rivas. Sí, profesor, estoy acá. Responde rápido. A ver, responde la segunda. ¿Verdadero? Profesor, ¿me escucha?
¿Verdadero? Sí, dice, está presente intensamente en HCl gaseoso. ¿Verdadero? Bueno, más es en líquido, ¿ah? Porque cuando es gas, no puede ser intensamente. Cuando es gas, las temperaturas, como están a mayor temperatura, se van rompiendo poco a poco. ¿Ya? Se van rompiendo poco a poco. Entonces, pero si la pregunta dice de esa manera, entonces está bien. 3 puntos. Flores. ¿Estás? Flores. Profesor, ¿me escucha? Sí. Dice, está presente en el hielo seco. Eso es falso. Falso, porque el hielo seco es una molécula, el hielo seco CO2, el CO2 es una molécula polar, ¿verdad? No puede estar en apolares, ¿no? Solo para moléculas polares. Entonces, solo 2. Muy bien. 3 puntos. Flores. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 7. A ver, Retamoso, léenos la pregunta 7. Mira, los compuestos orgánicos oxigenados son aquellos que, aparte de tener átomos de carbono y de hidrógeno, tienen átomos de oxígeno, tales como alcoholes y cetonas líquidos. Químicamente, por oxidación del primero, se obtiene el segundo, así por ejemplo. Tenemos alcohol isopropílico y acetona. Alcohol porque tiene OH, acetona porque tiene CO, características. Ya, primera pregunta entonces para Matayoshi. ¿Estás? Sí. Dice, en la oxidación se rompen las fuerzas intermoleculares del alcohol isopropílico por ser más estables. ¿Verdadero? Verdadero, claro, se rompen, ¿no? Tienen que romperse para formar el H sale y te forma el CO. Acá sale una molécula de agua, se desprende. Matayoshi, 3 puntos. Romero. ¿Estás? Verdadero, profesor, la 2. Sí, repete. El alcohol isopropílico es un líquido asociado y la acetona no lo es. Verdadero. Verdadero, la acetona es más espesa. Tres puntos. Gamarra. Sí, profesor. La última, los 3 compuestos indicados, incluyendo el permanganato de potasio, son orgánicos polares, por lo tanto, al mezclarse surgen las fuerzas intermoleculares. Falso. Falso. Claro, porque el permanganato no es un compuesto orgánico, es inorgánico. ¿Eh? No sé por qué le habrán puesto ahí. Además, se pueden presentar análisis intermoleculares. Este es un compuesto orgánico. 3 puntos. Unidos de aceno. Toma nota.
Siguiente pregunta. Mercado. Mercado, léenos la 2, la 1 de la práctica domiciliaria. Con relación a las fuerzas intermoleculares, indique las proposiciones correctas. Primero. Primero, son interacciones eléctricas entre las moléculas, dipolo permanente o dipolo temporal. Yo digo que es verdadero. Permanente o dipolo temporal. Eléctricas quiere decir que se unen electrones. Digo, entonces eso sería falso. Falso, pues. Falso. Porque es eléctrica, no puede ser eléctrica. No puede ser entre electrones. 3 puntos de mercado. Siguiente. Tineo. Sí, profe. Surgen solo entre moléculas idénticas, verdadero. Entre moléculas idénticas. 3 puntos. García. ¿Estás? ¿No está? Olivera. Sí, profe. La 3. ¿Verdad? Ah, ¿cómo qué propiedades puede explicar? Te había mencionado. Dipolo, dipolo. Dos puntos, Olivera. Siguiente. Léenos, Tineo, la pregunta 2. Las fuerzas intermoleculares permiten explicar la propiedad física de las sustancias covalentes. Indique aquella propiedad que no es posible explicarnos por la fuerza intermolecular. ¿Cuál sería? A ver, Valencia. A ver, este ejercicio lo van a hacer por el chat, ¿ya? Tiene los últimos, a ver, Valencia, Vázquez, Poré. Repito, Poré, Valencia, Vázquez. Le van a dar su respuesta por el chat. Muy bien, Poré, 3 puntos. Vázquez, muy bien, 3 puntos. ¿Qué dice García, González, Valencia? Nada. Esteban Valencia, 3 puntos, muy bien.
que dice Cabezas. Ok, ya no responden más, entonces la respuesta correcta ahí es Cabezas, no es la respuesta. La respuesta correcta ahí es González, muy bien, 3 puntos. Ya nadie más, nadie más, nadie más, ya no, ya nadie más. Recién responde González. A ver, la respuesta entonces ahí es, efectivamente es la B, pues, ¿no? La neutralización no tiene nada que explicar. No se puede determinar por las fuerzas intermoleculares. Lo demás sí, como te había dicho, punto de ebullición, volatilidad. Me da cuenta que volatilidad también es parecida a la ebullición. Solubilidad también, si un cuerpo se puede, si una molécula se puede, una sustancia es soluble en otra, como por el agua, ¿no? El azúcar en agua, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, ahí nomás nos vamos a quedar, ¿ya? Ya estamos sobre la hora. Nos vemos en la próxima clase. Entonces, hasta luego.